buenos días a todos y a todas. Gracias a los que estáis aquí. Especialmente sabemos que las noches de Jute son duras. Entonces sois unos supervivientes que habéis llegado aquí. Os lo agradecemos muchísimo. Bueno, hoy estoy aquí para presentar a nuestra keynote de hoy, que va a cerrar el Congreso. La doctora Victoria Marín es licenciada en Pedagogía en 2010 y doctora en Tecnología Educativa en el programa Aprendizaje Virtual y Gestión del Conocimiento por la Universidad de las Islas Baleares en 2014, donde obtuvo un premio extraordinario de doctorado. Desde entonces su vida ha dado muchas vueltas. Ha sido profesora asociada en Tecnología Educativa en el Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación en la Universidad de Islas Baleares, pero también ha sido profesora adjunta en la Universidad de UNIR. En 2016 consiguió escapar un poquito de la precariedad, ya sabéis, universitaria, de las carreras largas, extensas universitarias, y consiguió un contrato postdoctoral en la Universidad de Oldenburg, en Alemania, universidad en la que ha desarrollado su profesión hasta el año 2020, año en el que obtuvo probablemente una de las posiciones o contratos postdoctorales más prestigiosos que puede otorgar una universidad española, un contrato Ramón y Cajal. Y desde entonces está vinculada a la Universidad de Lleida como contratada Ramón y Cajal, aunque recientemente va a cambiar su estatus a profesora titular de universidad. En la Universidad de Lleida pertenece al grupo de competencias, tecnología y sociedad en la educación. El grupo se llama Competex, pero también está vinculada a otros centros de investigación en los que ha estado trabajando y a través de los cuales mantiene una colaboración estrecha, como son el Grupo de Investigación Educativa Abierta, el COER, en la Universidad de Oldenburg, o también el Instituto de Investigación e Innovación Educativa, el IRIE, o el Grupo de Tecnología Educativa, el GTE, de la Universidad de las Islas Baleares. También es coordinadora del Programa Interuniversitario de Doctorado en Tecnología Educativa en la UEDL, y entre sus líneas de investigación destacan la aplicación de las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero especialmente en la enseñanza superior y en la formación inicial docente. A pesar de que es una persona joven, como podéis ver, doctora, su producción científica es destacable, es admirable. Desde luego ha trabajado en temas súper diversos, como la alfabetización en datos, aspectos éticos y culturales de la tecnología educativa, en cuestiones que tienen que ver con los entornos personales de aprendizaje, la agencia del estudiante y del profesorado y las prácticas educativas abiertas. Es además la investigadora principal de un proyecto nacional del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre competencia digital crítica, CODICRI, sobre el cual hoy nos va a contar un poquito, o eso espero. Es un verdadero placer para nosotros contar con Victoria el día de hoy para cerrar y poner lazo final a este congreso, aunque ya sabéis que luego hay talleres, no os los perdáis, por favor, para los que os podáis quedar. Hoy viene a compartir con nosotros una mirada al futuro y le hemos pedido que por favor nos hable un poco de los desafíos y las tendencias que desde su experiencia profesional ella prevé para la investigación y la práctica. Muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias, Sara, por la presentación y, bueno, en primer lugar, un placer y un honor estar aquí haciendo esta ponencia en las JUTE Valladolid. Muchísimas gracias a la organización, todo el equipo, comité organizador de las JUTE 2025 por esta invitación y también a la Asociación RUTE por esta invitación. Bien. Yo creo que, primero de todo, diré que es una mirada al futuro, es una mirada muy específica. Como decía también Sara, bueno, ha contado un poco la trayectoria y desde esa trayectoria, de esa mirada pues, internacional, desde la pedagogía, etcétera, es la mirada que yo presento aquí, ¿no? Y también una mirada, pues, digamos que también orientada hacia el optimismo, también para cambiar un poco las tornas. Entonces, esa es la mirada que presento aquí, pero es una mirada entre muchas otras complementarias con todas las que han ido apareciendo. De hecho, ayer también yo creo que continúa muy bien esa línea de trabajo de ayer, de las mesas y de las ponencias también, incluso de lo que se fue hablando en las diferentes mesas de comunicaciones. No estuve en todas, obviamente, pero en la que estuve yo creo que los temas sí que van por ahí en esa línea, ¿no? Entonces, por ahí empiezo con una... Bueno, primero empezaré con una pregunta y ahí os pregunto primero si tenéis alguna bola mágica para predecir el futuro, porque si es así no hace falta que empiece a hablar del futuro, ¿no? Evidentemente ya sabemos que
bueno, nadie puede predecir el futuro, con las predicciones de tiempo tampoco se acierta mucho, ¿no? Y eso es de un día para otro. Yo continúo con una pregunta que es muy, pues, bueno, yo creo que conecta muy bien con la pregunta final que se dejó caer en la mesa ayer sobre competencia digital crítica y sobre alfabetización en datos, etcétera, ¿no? Y yo aquí me centro en nuestro campo, en la tecnología educativa, ¿no? ¿Qué le pedís al futuro de la práctica e investigación de nuestro campo? Es una primera pregunta que lanzo al aire y que espero que durante la ponencia pues, haya cosas que se vayan iluminando, otras cosas seguramente no, porque no hay nada claro, pero luego volveré al final con otra pregunta en esa línea. Entonces, la ponencia está un poco estructurada en cuanto a miradas complementarias, una mirada relacionada con el dicho del bosque no deja ver, los árboles no dejan ver el bosque, ¿no? Pues va un poco comparando tanto el bosque como los detalles, como los árboles, voy complementando un poco esas dos miradas, porque también son importantes los detalles, pero también es importante ver ese conjunto. Y después también esas tendencias que se van anunciando en diferentes informes, en diferentes estudios. Entonces, claro, la mirada, como también mi trayectoria ha estado muy centrada en la investigación, la tecnología educativa, si bien siempre he hecho docencia, veréis que pues, hay seguramente un sesgo muy claro hacia la investigación, ¿no? En todo lo que yo vaya comentando. Empiezo estructurando un poco la charla en tres partes, digamos, ¿no? Este es un instrumento conceptual que utiliza Sohail Inayatullah, que es un profesor, un académico que está en la Universidad de Taipei en Taiwán y ocupa la cátedra de Estudios Futuros en Malasia, ¿no? Y este es un instrumento conceptual que se utiliza orientado a las organizaciones, a las personas líderes de organizaciones, pero que creo que también nos viene bien aquí para estructurar un poco el discurso. Habla de tres enfoques, ¿no? Tres vértices que afectan al futuro, o futuros más bien, porque hablaremos de futuros plausibles. El peso del pasado, ¿no? ¿Qué nos retiene hacia atrás? ¿Qué cosas tenemos detrás? Las barreras, las resistencias. Y ahí pues haré un pequeño recordatorio, si bien ya diré que no me voy a centrar en la parte del pasado, porque hay personas que tienen mucha más experiencia de este tema aquí y además hay mucho escrito sobre la historia de la tecnología educativa. No es mi foco aquí, pero mencionaré alguna cosa. El empuje del presente, que refiere a todas esas tendencias, modas, etcétera, que se van viendo en la práctica y la investigación. Y el tirón del futuro, que es un poco pues, esas visiones hacia el futuro que nos mueve hacia adelante, ¿no? Y bueno, todo ello afecta a esos posibles futuros. Entonces, como decía, empezaré por la parte del peso del pasado, mencionando algunos aspectos que estoy segura de que resonarán en vuestras experiencias, porque aquí no me refiero al pasado del pasado, ya la profesora Linda Harasi Mayer ya habló un poco del pasado, anterior a mi nacimiento incluso, pero bueno, yo no me remonto tanto, sino me remonto al tiempo en el que yo he visto cómo han ido cambiando algunas cosas, ¿no? Entonces, algunos recordatorios. No sé si alguien se recuerda cuando estaba el auge del concepto de entornos personales de aprendizaje, los PLES. El profesor Martin Weller de la Open University decía en su blog que los LMS, los entornos virtuales, estaban muertos y que igual no nos daríamos cuenta hasta dentro de 5 años. Eso lo escribió en el 2007. ¿Están muertos hoy día? Bueno, eso era una predicción, ¿no? O una visión. Pues bueno, que veamos que las predicciones a veces no aciertan del todo y, de hecho, después hablaré otra vez del tema de los LMS, pero vamos, que no acertó mucho en ese sentido, ¿no? O también, no sé si recordáis, aquella revista, bueno, igual algunos sois muy jóvenes también, otros seguro que lo recordáis, en el 2006, la revista de el magazine Time, que tenía la persona del año, siempre publica la persona del año, que decía «You». Tú, vosotros, controláis la era de la información, bienvenido a tu mundo, ¿no? Porque invitando a esa creación de contenidos en la web 2.0, que era el momento en el que pues, estaba muy en auge pues, crear contenidos en YouTube, en Facebook, en Wikipedia, esas contribuciones anónimas que hacían que la red fuera más democrática, que la gente pudiera participar, crear, etcétera. Bueno, ¿cómo lo vemos hoy día esto? Bueno, no sé, yo creo que ha habido un cambio de percepción respecto a realmente quién está controlando esa era de la información. Otro tema, los MOOC, los Massive Open Online Courses, pues también una gran tendencia que iba a revolucionar todas las universidades, que iban a morir, ¿no? que ya iba a democratizar la educación superior. Y esto eran noticias del 2014, que, bueno, esa revolución, hubo cambios, sí, hubo cambios, y de hecho los cursos en línea pues siguen integrados, se siguen utilizando, pero tanto como revolucionar la universidad y cambiar, hacer una transformación completa, pues, bueno,
Hubo también ciertos cambios, ¿no?, a nivel de intereses económicos, de sostenibilidad, que hicieron cambiar también esa percepción. Y bueno, también hice una pequeña exploración en Web of Science viendo cómo está declinando ese interés por los MOOC en la investigación también, ¿no? Ya no es un tema de moda, ya está bajando, ¿no? Os podéis imaginar en favor de qué. Y yo creo que también es muy importante destacar este trabajo, que bueno, yo creo que aquí algunos de vosotros estáis aquí también presentes, sobre las políticas educativas TIC en España a nivel de escuela. En este artículo del 2014 de Relatec se hablaba de aquellas tendencias que estaban apareciendo en las escuelas, como Bring Your Own Device, ¿no? Se estaba potenciando que los estudiantes vinieran con sus dispositivos personales, que hubiera red inalámbrica en todas las escuelas, que hubiera plataformas de recursos digitales privadas en las que se pudiera obtener esos materiales. Había una serie de políticas que, bueno, estamos viendo que está cambiando un poco la tendencia, ¿no? Una tendencia a la mochila digital, a la desaparición de los libros de texto, la importancia de cambiar el modelo, tanto por motivos económicos como por motivos pedagógicos, porque lo digital iba a cambiar e innovar la enseñanza, ¿no? Bueno, esa es la parte del pasado que yo quería comentar como breves pinceladas para recordar algunas cosas que yo creo que es importante que recordemos del pasado y, bueno, ya porque no me remonto más atrás. Me centro en la parte del empuje del presente, qué tendencias tenemos ahora en la investigación y la práctica, y veréis que también voy haciendo un poquito de saltos, a veces también en conexiones con el tirón del futuro, porque no son fácilmente separables o hay puntos de conexión, ¿no? Entonces, el empuje del presente, empiezo hablando un poco de esos informes que seguro que conocéis, los informes EDUCOS. Aquí hablo del 2024-2025, el 2025 salió hace un mes, o sea, muy reciente, que siempre son informes, normalmente tienen sobre todo panelistas del ámbito estadounidense, que hablan de cómo ven las tecnologías clave y prácticas clave en la educación superior, hace años que ya dejaron de hablar de los otros niveles educativos, sobre, bueno, esas tendencias, ¿no? Eso que iba a impactar suficientemente a la transformación de la enseñanza y el aprendizaje. Y bien, para ello pues destacan una serie de elementos, ¿no? En el 2024, por ejemplo, hablaban ya de la IA, obviamente, inteligencia artificial, búsqueda de usos apropiados, apoyo a la fluidez en IA. Después hablaban de otros temas como el apoyo al aprendizaje equitativo e inclusivo, la protección de la privacidad y seguridad de los datos, ya tiene unos años que también ha empezado a tener bastante relevancia, la navegación por la desinformación, cada vez más esto es un foco clave. Incluso hablaba del apoyo a la salud mental, sobre todo de estudiantes, pero también mencionaba en algún momento al profesorado, que creo que es el gran olvidado en esta parte. Y la 2025, que no sé si habéis llegado a leerlo porque hace muy poco que salió, vuelve a salir el tema de la IA, obviamente, herramientas de IA para la enseñanza y el aprendizaje, formación del profesorado sobre la IA generativa específicamente, y la gobernanza de la IA, ¿no? Esa parte de que no solo es el profesorado que tiene que hacer cosas con la IA, sino que hay una parte de gobernanza, de políticas, de instituciones, de personas, líderes, etcétera, que están detrás de toda esa utilización de la inteligencia artificial. Además, también se habla de la ciberseguridad, que es un tema que está preocupando mucho a las universidades últimamente porque ya ha habido varios ataques y problemas con, bueno, temas de datos. Y después también vuelven a hablar de las prácticas docentes en evolución, que es un tema que es recurrente. Allí, cuando hablan de prácticas docentes en evolución, se refieren pues, a centrarse más en el alumno, en la alumna, ¿no? Temas que ya son recurrentes a lo largo de los años. Y de la competencia digital crítica, que es el gran tema de estas jornadas y que veis que también está teniendo pues, una emergencia importante. También he querido revisar unas publicaciones que son, pues es una editorial de la revista Tech Trends, que cada año se publica, Trends and Topics in Educational Technology, publican cada año una edición y también hablan de esas tendencias a nivel de literatura, hablan de diferentes enfoques porque hacen una minería de datos, utilizan diferentes fuentes, pero yo aquí reflejo sobre todo las que hacen relacionado con la literatura, en bases de datos. En este caso, lo que hacen es revisar 18 revistas que están en el top, según Google Scholar, de tecnología educativa, obviamente publicadas en inglés, es claro, ¿no? Y miran un poco qué títulos hay, qué temas salen, ¿no? Y hablan de los contextos, pues obviamente la investigación está muy centrada en la educación superior y en la educación formal. Después hay temas sobre aprendizaje de idiomas, formación docente, vemos que no es muy presente el aprendizaje informal, por ejemplo, otros niveles educativos.
En el nivel de métodos de investigación, las revisiones sistemáticas están viviendo su apogeo desde hace unos años. Hay un gran interés por las revisiones de literatura de diferentes tipos y también trabajan sobre la medición del éxito académico, ¿no? Sobre un tema pues, concreto que es eso, el éxito académico. Y a nivel de modalidades, pues revisan lo que es el aprendizaje en línea, la realidad virtual, la inteligencia artificial, las analíticas de aprendizaje, y esas modalidades pues, son recurrentes a lo largo de los años, ¿no? Eso es el del 2024. Vamos al 2025 a ver cómo ha cambiado eso. Lo interesante es que aquí amplían un poco su foco y hablan de 98 revistas de tecnología educativa. Siguen siendo publicadas en inglés, pero el espectro amplía, por lo que creemos que igual ahí se reduce algún sesgo más de lo que se publica en las revistas más top, ¿no? Y temas que salen, bueno, nos sorprenderá que ChatGPT es el gran tema en el 2025 de esos trabajos, ¿no? ChatGPT, aparece por ahí inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial más pequeño. Y después hay temas que siguen siendo recurrentes, como la realidad virtual, la realidad aumentada, el Learning Analytics, ¿no? Las analíticas de aprendizaje, redes sociales, pensamiento computacional. Y bien, veréis que el foco es sobre todo en las herramientas y las modalidades. Seguimos trabajando, pues la investigación en el campo sigue enfatizando mucho esas herramientas y esas modalidades sobre problemas o metas como la motivación, el engagement, la autoeficacia o la autorregulación, ¿no? Y seguimos arrastrando esta tendencia que ya muchos autores lo han puesto de manifiesto, pero ahí vuelve a salir en el 2025 ese tema, ¿no? Y de hecho ponen pues, en los 10 artículos más citados, había muy pocos que realmente trabajaran problemas, ¿no? Realmente casi todos hablaban de inteligencia artificial sobre todo, pero no está muy claro qué problemas o qué metas se buscaban resolver con esos trabajos, ¿no? Después, en cuanto a métodos, hablan de que los cualitativos han cogido un poquito más de relevancia respecto a otros métodos, respecto, por ejemplo, a los cuantitativos. Los métodos mixtos están muy poco representados y eso también después lo mencionaré. Y las revisiones, aunque hay pocas, son mucho más citadas que los estudios empíricos. De hecho, ponía que un 2,5 veces más se citaban las revisiones respecto a los estudios empíricos. Por lo tanto, son pocos, pero tienen mucho impacto a nivel científico. Y también hacen un análisis de YouTube y ven cuánta publicidad se está promocionando allí sobre tecnología educativa, sobre productos concretos y cómo las grandes tecnológicas están poco presentes en YouTube, por ejemplo, pero sí las pequeñas empresas que venden productos tecnológicos y que la parte que es de publicidad tiene mucha más visionados que no lo que son los vídeos relacionados con el uso pedagógico de las tecnologías. Por lo tanto, terminan acabando un poco esa frase de que un mensaje que también se traen de los diferentes años y de este año es que la tecnología educativa sigue siendo un campo de moda y que se guía mucho por los productos, por la dirección que da la industria y el mercado, las influencias que tienen respecto a los productos que van saliendo nuevos. Bien, concretamente sobre el aprendizaje online, aquí está otro estudio sobre tendencias. Sobre todo, este es un estudio pospandémico, ¿no? Pensemos que durante la pandemia pues, todo el tema de la educación en línea se tomó una relevancia, aunque bueno, hubo estudios de todo tipo, ¿no? Pero estos autores hablan de que hay tendencias que se están traspasando a otros años, ¿no? Habla de la convergencia, que esto ya es un tema habitual, ya no distinguimos tanto, estamos digitalmente, online, síncrono, asíncrono, ya esto es como bastante híbrido, ¿no? Ya se habla de la hibridación de los espacios de enseñanza-aprendizaje, ese término es el que normalmente utilizamos también en nuestro contexto. Hablamos de la masificación, ahí no hablan hablan de los cursos masivos, pero sobre todo hablan de las microcredenciales, que es un tema que también, pues poco a poco, también va teniendo un peso importante, ¿no? Y algunas universidades pues, están también despegando en este aspecto. Microcredenciales para aprendizaje a lo largo de la vida. Apertura en la pedagogía abierta, la educación abierta, también un tema que también consideran de relevancia, si bien como la definición pues, no está clara, pues hay diferentes agentes que utilizan el término de diferentes maneras, sin embargo, pues sí que consideran que es un tema que hay que ir retomando y retomando esa idea de la democratización del acceso, las posibilidades de utilizar todo ese tipo de recursos, las prácticas abiertas, etcétera. También hablan de la interactividad, aprender diseñando, esto también arrastrando la pandemia, cada vez, no sé si oísteis el término pedagogía del cuidado, pedagogies of care,
pues esa idea de intentar tener en cuenta más a los estudiantes de sus espacios, de los tiempos, ¿no? De toda esa parte pues se tomó mucha conciencia con la pandemia y ahí hablaba de cómo cada vez pues está más acordado entre profesorado y alumnado cómo se quiere interactuar conjuntamente en línea. Y la diversificación, hablan ahí justamente de los LMS que son parte fundamental de la educación, universitaria al menos, y bueno, no murieron, además, pero sí que hay un gran ecosistema de tecnologías que se van integrando en esas LMS y que ahora hay más diversificación y más posibilidad de utilizar diferentes tipos de tecnologías. También hablan de dos tendencias grandes que no dedican mucho tiempo, pero dicen que hay que hablar también de las Big EdTech, de las grandes tecnológicas, y de Green EdTech, ¿no? De ese impacto medioambiental que producen las tecnologías, que es poco presente también en general en estos eventos también y en general en la literatura, y sobre todo de la IA generativa que tiene un impacto algo más grande que otras tecnologías. Después también, revisando conferencias, esta es la cuarta conferencia que hago en 2 semanas, bueno, no que hago, sino que asisto, por lo que estoy acumulando allí también, pues, qué líneas, tendencias están trabajando en todos esos eventos científicos que estamos teniendo estos últimos tiempos, ¿no? La semana pasada estuve en IDEN, en Bolonia, que es el Congreso de Educación Digital Popular en Europa, ¿no? Y allí pues, el título era Shaping the Future of Education in the Age of AI, ¿no? Claro, el foco es IA, cosa que no es tan raro, y tenían estas líneas de investigación y bueno, yo mirando un poco también qué comunicaciones se presentaban, la verdad es que había un gran foco en lo que era la educación con, por y sobre IA, la innovación transformativa a través de la IA en educación, el aprendizaje personalizado en diferentes formatos, la evaluación y las microcredenciales y luego la parte del desarrollo profesional. Pero veréis que otros temas como equidad, inclusión, bienestar, calidad, estaban, pero no eran tan presentes, ¿no? Y es interesante también ver pues, esas tendencias, tanto que se presentan, pues, el deseo de tener ese tipo de trabajos, pero después lo que se está haciendo a veces pues, no coincide del todo, ¿no? Las JUTE, también tenemos aquí pues, todas esas líneas de investigación que, bueno, yo no estuve en todas, obviamente, pero he visto que hay sobre todo un foco sobre todo en la competencia digital crítica, ¿no? En toda esa parte de jóvenes y medios. Hay un enfoque algo bastante diferente, no, sin poner comparación, porque son cosas muy diferentes, pero tema de la diversidad. Sí que hay aportaciones bastante diversas en ese sentido. También los recursos, los espacios, ¿no? Que es algo que también creo que es importante en las líneas de trabajo. Bien, también miré revistas de tecnología educativa con sede en España que estuvieran indexadas en Scopus, porque si no el análisis era un poco difícil, para ver si las tendencias cambiaban un poco, ¿no? Porque allí las revistas eran todas en inglés, tal. Bueno, pues allí integré 9 revistas de tecnología educativa del contexto hispanohablante los últimos 2 años y, bueno, claro que hay que decir que seguro que hay un sesgo porque hay muchos menos artículos en este análisis que los que hicieron los investigadores en Estados Unidos, entonces yo creo que hay que tomar con pinzas estas ideas, pero sí que obviamente aparecen como ideas principales la educación superior, la inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT, también aparece la realidad virtual, la realidad aumentada, la educación a distancia, educación en línea, las revisiones sistemáticas. Hay temas que aparecen igual que en las tendencias pues que analizaban autores americanos. Pero bueno, yo creo que también hay un foco aquí muy claro sobre la competencia digital, que es un tema que trabajamos muy intensamente en el contexto hispanohablante, que bueno, no es que no trabaje en otros contextos, pero igual no destaca tanto. Y aquí también la formación docente y la innovación educativa, ¿no? Y después también marqué algunos otros elementos que me parecieron interesantes sobre las metas o los problemas, ¿no? Como el tema del género o el pensamiento crítico, la educación inclusiva, STEM, ¿no? Toda el área educación STEM también es un tema que se está trabajando, la evaluación. Entonces, bueno, vi que hay algunos elementos que diferencian, ¿no? Pero tomando con pinzas esas ideas, puesto que el análisis es algo diferente. Bien, quería pasar un poco a hablar de metodologías de investigación que tenemos actualmente. Seguramente aquí no sale nada nuevo, alguna cosa puede ser nueva para algunos, pero las metodologías que tenemos actualmente pues no son tan nuevas, después hablaré de otras. Y bien, hablando primero de qué metodologías podemos utilizar en la investigación, hablar de topologías de prácticas de datos, que es un método bueno, de profesor Matthias de Cupier en 2021, de KU Leuven, de Bélgica,
Y lo que hace es un planteamiento, un enfoque metodológico en el que dice, que trabaja el estudio de aquellas prácticas que utilizan recogidas de datos, ¿no? Entonces se centra en las prácticas de datos, que es trabajar analizando los procesos educativos contemporáneos, que en toda la conexión que tengamos con la tecnología pues hay esa recogida de datos, las prácticas de datos como elemento central, no tanto la tecnología como tal, sino esas prácticas que hay en conexión con esas tecnologías, centrándose en las acciones y en las consecuencias de esas interacciones, ¿no? Y bueno, plantea 4 capas para hacer ese análisis, que son pues, la interficie, ¿no? Un poco pues, cómo interactuamos directamente con esa interficie, el diseño, ¿no? El diseño de esa plataforma, cómo está diseñado los menús, los botones, porque todo eso son decisiones también. Y también el uso, obviamente, pues cómo interactuamos con esa plataforma, aplicación, etcétera. Y la ecología, ¿qué hay más allá, ¿no? ¿Qué efectos genera en el conjunto? Y en ese sentido, pues nosotras con Linda Castañeda y Daniel Villar Onrubia trabajamos en este artículo, Relational Topologies in the Learning Activity Spaces, utilizando este tipo de enfoque metodológico para analizar la actividad de aprendizaje en el contexto de una asignatura universitaria sobre TICs. Y bueno, en ese sentido intentamos pues, mapear, hacer ese tipo de análisis de capas, ¿no? En ese caso, los estudiantes pues, utilizan muchos tipos de herramientas, cómo los utilizan, con qué tipo de dispositivos, cómo implica ese tipo de dispositivos y luego esa matriz en la que hablamos de lo que es la propiedad del espacio, cómo se siente el estudiante, la estudiante en el espacio, si es más institucional o más externo. Eso se parece un poco a lo que hacíamos de diagramas de Ples, pero un poco más sofisticado realmente, ¿no? Y intentando mapear ese tipo de prácticas, ¿no? Las prácticas. Y luego toda esa parte de si está dedicado ese espacio para el aprendizaje o es algo en paralelo, ¿no? Pues las estudiantes aprenden en el transporte público, aprenden en sus habitaciones, en la facultad, fuera de las clases. Es decir, hay muchos espacios, el aprendizaje es distribuido en diferentes espacios y eso también lo quisimos reflejar utilizando ese tipo de enfoque metodológico por capas. Luego hablaré pues, un poco de los métodos mixtos, que es un clásico, yo creo que todos y todas aquí debéis conocer los métodos mixtos, pero como habéis visto no se utilizan mucho, según las revisiones que os he mostrado antes, no son métodos que se utilicen de forma muy frecuente, ¿no? Y según diferentes autores, pues hablan de que es fundamental para aunar esas fortalezas de los métodos cuantitativos y cualitativos y conseguir dar respuestas más amplias para problemas complejos como son todos los que son los educativos. Entonces, ahí también tenéis una revisión en la que se trabajó con diferentes artículos, volvieron a hacer ese análisis de cómo estaban de presentes los métodos mixtos en la literatura sobre tecnología educativa. También hablan que están subrepresentados, aquí sale el porcentaje un poquito más alto porque la muestra es diferente, pero sigue siendo bajito, ¿no? Un 12%, y de hecho decían también que muchos trabajos que son métodos mixtos no se autoidentifican como métodos mixtos, no saben que eso es un método mixto o no lo describen como tal, y además no hablan del tipo de enfoque que se utiliza, ¿no? Y bueno, para poder trabajar más esos métodos, sí que animo pues, a todas las personas investigadoras que revisen, por ejemplo, este artículo de Bartolomé Rubio en Enrite, que habla justo de los métodos mixtos, ¿no? De cómo se pueden digamos, complementar esos datos, ¿no? Si hacer una secuencia lineal de datos cualitativos a cuantitativos, etcétera, si son convergentes, ¿no? Si son explicativos o explorativos. Bueno, hay diferentes tipos de enfoques y es importante saber pues, cómo están contribuyéndose entre ellos los datos, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo para ver un poco el tipo de trabajos que hacemos también. Esta es una tesis doctoral que se defendió el año pasado, que se titulaba Impacto de las plataformas digitales en la educación primaria catalana, y era un estudio de métodos mixtos con diferentes etapas, y en la que comenzaba con una fase cuantitativa, un estudio con una muestra representativa de docentes de educación primaria, para analizar un poco pues, el uso de las tecnologías de las plataformas digitales para la educación. Luego se avanzaba con entrevistas con docentes en los cuales pues, se les consultaba sobre la cuestión de los agentes implicados en el ecosistema de la tecnología educativa, en la que se hablaba de la administración educativa, de las empresas, de los asesores, etcétera. Y después una parte más relacionada con el rol de ciertos docentes respecto a
a su rol como influencers educativos, que no siempre utilizan esa palabra, pero ese rol docente de influencer educativo en Instagram, concretamente, hacían ese análisis, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo influía eso en su docencia, en su profesión? Y finalmente acabamos con una investigación-acción en la que se analizaba el uso ético de las plataformas, haciendo una auditoría tecnoética, que es un instrumento para hacerse preguntas sobre ciertos aspectos de las tecnologías a nivel ambiental, a nivel ético, a nivel pedagógico. Y bueno, en ese sentido, pues veis que ahí pues, hay esas diferentes fases, multietapa, en la que la parte cuantitativa era inicialmente, pero luego la idea es que lo que se trabajara más la explicación a través de toda la parte más cualitativa, ¿no? Pero podría tener otro tipo de enfoques. La investigación basada en diseño, bueno, otro clásico que yo creo que todos conocéis aquí también, es un método pues, que se promociona como muy importante a la hora de realmente resolver problemas educativos, partiendo del análisis, definición del problema, desarrollar ciertas soluciones que podrían ser marcos, modelos, instrumentos, implementar, validar y crear principios de diseño. Esa unión entre teoría y práctica pues es fundamental y bien, hay diferentes referentes en el contexto hispanohablante, en el contexto internacional. Y en el 2020 pues, había ese artículo de Thomas Reeves, que es uno de los referentes a nivel internacional y de creación de este modelo, de esta metodología, que analizaban una serie de trabajos de literatura y decían que, bueno, que sí, que había un montón de revisiones sistemáticas y faltaba, que no es que no fueran importantes, pero que era importante animar a los investigadores e investigadoras que trabajasen en esa investigación basada en diseño, trabajando problemas reales y resolviendo esos problemas reales, ¿no? Intentando hacer diferencia en el mundo. Bueno, ese era el comentario que decían ahí, intentando colaborar con los investigadores y con los profesores, docentes, etcétera, ¿no? Y bueno, de hecho ya hay revistas que se centran solo en artículos de este método. Esta todavía no está indexada ni en Scopus ni en Web of Science, o sea que si tenéis requisitos así para vuestra tesis y los que hagáis tesis, pues no os servirá. Pero bueno, que hay revistas específicas que ya se centran en esos métodos, ¿no? Que ya dan importancia a esos métodos. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto Mestres que forman mestres, maestros que forman maestros, utilizamos ese tipo de investigación basada en diseño. El foco parte de cómo mejorar esas competencias profesionales de los docentes como futuros profesionales, ¿no? Un poco esa formación inicial de maestros les cuesta un poco llegar al aula y hacer determinadas acciones docentes como la gestionar el aula, utilizar recursos educativos. Entonces, en diferentes proyectos hemos estado trabajando en una plataforma audiovisual de vídeos, que está ahí el enlace, en la cual pues, se han grabado vídeos con docentes en aula, en primaria, en secundaria, en infantil, para que docentes en formación, sobre todo, puedan aprender a partir de determinadas acciones para pues, estar mejor preparados cuando van al practicum y cuando entran en las aulas, ¿no? Ese es el problema que intentábamos trabajar aquí y a partir de ahí hemos desarrollado esa plataforma que ha tenido diferentes fases de análisis, una parte de qué conocimientos pedagógicos, qué conocimientos pedagógicos del contenido hacían falta para poder trabajar en esos vídeos, rúbricas para analizar la calidad de los vídeos, hay una serie de documentación de autorizaciones de temas de vídeos, porque obviamente no se puede entrar así como así en las aulas, etcétera. Y pues ese diseño se ha hecho en diferentes fases y también en el último proyecto, que ahora acabó en marzo, lo que hicimos fue evaluar esa plataforma a nivel de usabilidad con usuarios potenciales y además también trabajamos toda esa parte de cómo implementarlo a nivel de formación inicial docente con estrategias formativas. Entonces, bueno, aquí trabajamos el recurso del vídeo y la plataforma, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Ahí tenéis el enlace por si queréis acceder. Bueno, las revisiones sistemáticas, otro trend topic, ¿no? Ya lo he mencionado. Aquí pues no voy a hablar de cómo funcionan porque yo creo que no habrá nadie. ¿Hay alguien que no ha hecho una revisión sistemática en su vida? ¿No está implicado o implicada en alguna revisión sistemática? No veo ninguna mano. Vale. ¿Todo el mundo ha hecho alguna revisión o ha estado como equipo de alguna revisión? Bueno, un tema trending topic en Scopus, bueno, ya veis que han subido muchísimo esas revisiones. Sí que es verdad que es importante recordar que bajo el paraguas de revisiones sistemáticas hay muchos tipos de revisiones. O sea, el término amplio, genérico de revisión sistemática incluye tipos de revisiones como la metasíntesis, la metaanálisis, la revisión panorámica. Es decir, que depende un poco del enfoque, si es una pregunta de investigación o es un tema más grande, si hay más o menos literatura, etcétera, o si queremos trabajar más una parte cuantitativa de efectos de los estudios o más cualitativa, hay diferentes enfoques concretos de las revisiones sistemáticas que es importante especificar en los trabajos que se hacen sobre revisiones sistemáticas.
Y, bueno, y hay revistas que incluso ya se centran solo en revisiones sistemáticas. Bueno, Nordic Journal of Systematic Reviews in Education es una específica de revisiones sistemáticas. Review of Education no es específica únicamente, pero tiene muchas revisiones y además la extensión pues, es grande. Algunas cuestiones así más, quizá no se habla tanto sobre las revisiones sistemáticas. Con un equipo que tenemos allí con compañeras de Alemania y Reino Unido, hemos estado trabajando intensamente en las revisiones sistemáticas y en los últimos tiempos hicimos una revisión terciaria, o sea, revisiones de mapeado, es decir, un poco mapear sin ir al análisis más concreto, en español, en alemán y en inglés, en diferentes bases de datos internacionales, y analizamos allí una muestra de todos esos estudios que se han hecho de revisiones sistemáticas de tecnología educativa durante todo ese tiempo, ¿no? De 83 al 2022. Y estuvimos analizando dos aspectos concretos. El rigor y la transparencia metodológicos, cómo de fácil era replicar esos procesos que se describen en esas revisiones, ¿no? Y ahí vimos que pues, damos algunas recomendaciones de cómo trabajar, mejorar ese aspecto. Bueno, la revista está en alemán, pero el artículo está en inglés, si os interesa. Entonces, ahí hacemos una serie de recomendaciones de cómo mejorar ese rigor y transparencia metodológicos, sobre todo a nivel del enfoque que se utiliza, pero también a nivel, sobre todo, había muchos problemas con el tema de cómo replicar el análisis, la codificación. Muchos autores y autoras no hablan de cómo han hecho el análisis de esos artículos y eso hace que sea difícil pues hacer el trazado de cómo se ha llegado a ese análisis, a esos resultados, ¿no? No basta con indicar la cadena de búsqueda, que también faltaba en algunos casos, sino también cómo se ha hecho todo el proceso de forma transparente y sistemática siguiendo indicaciones como Prisma, ¿no? Y además también hemos analizado en esa misma muestra el idioma de publicación como un aspecto integral del enfoque metodológico. ¿Qué pasa? La mayoría de revisiones solo contemplan el inglés. El fenómeno educativo es altamente contextualizado y sabemos que también hay muchos investigadores que publican en sus lenguas maternas porque así llegan más a su población local. Entonces, ¿qué pasa cuando solo tenemos en cuenta el idioma del inglés? Estamos haciendo que no sea visible, que sea invisible otro tipo de investigación, ¿no? Y eso es lo que nos preguntamos en ese trabajo que publicamos en Review of Education y damos también indicaciones de pues, cómo se puede trabajar eso, ¿no? Tener en cuenta otros idiomas, además con la traducción automática tampoco es tan difícil según qué, si se puede integrar, cadenas de búsqueda multilingües, personas implicadas en otros, bueno, que tengan conocimiento de otros idiomas, ¿no? Y bien, allí, por ejemplo, fue interesante ver que aunque hubiera equipos multilingües, eso no implicaba que las revisiones que incluyeran más idiomas, por ejemplo, porque al final, como el idioma el que se habla es el inglés, al final se acaban haciendo esas revisiones solo en inglés, ¿no? Y se olvida lo que tiene cada uno en su contexto. Entonces, bueno, esa es la reflexión que hacíamos ahí y que planteo aquí. Bueno, sobre la práctica en nuestros contextos, así muy genérico, aquí no hablo tanto, pero ya os digo que pues tengo el sesgo más de investigación, pero sí que he estado viendo un poco qué formación docente se está haciendo a nivel de competencia digital y de TICs. En educación escolar, pues estuve mirando pues, el INTEF, a ver qué ofrece, ¿no? Y claro, es muy centrado en la IA y cosas de la IA, pero también hay temas que aparecían como tendencias que hemos hablado antes, como la ciberseguridad, el e-twinning que salió ayer, pero que no aparece mucho en la investigación, ¿no? Salud y la calidad y el cuidado docente. Y a nivel del Departamento de Educación, en Cataluña, también reviso un poco lo que tenemos, sobre todo es muy centrado la oferta pues, en la estructura de la competencia digital, del marco de referencia de competencia digital, ¿no? A nivel docente universitario, miré nuestra oferta en la Universidad de Lleida y bueno, es bastante centrada en la IA actualmente, hay alguna cosa así diferente, pero se centra mucho pues, en el campus virtual, que es Sakai en nuestro caso, o en la inteligencia artificial. También miré la de la Universidad de Valladolid para hacer una revisión, ¿no? Y bueno, también la IA aparece, también aparecían cosas de píldoras audiovisuales. En vuestro caso, además, tenéis un plan de formación en competencias digitales que en nuestra universidad todavía no se ha desplegado, pero igual llegará en algún momento. Me imagino que en vuestras universidades pues, también posiblemente tenéis planes parecidos o se trabaja pues, mucho la IA actualmente para la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, etcétera. Bien, esto ya se ha hablado bastante en los últimos días, ¿no? Pero viendo lo del pasado, hemos pasado de un tecnooptimismo y solucionismo tecnológico, de poner todo allá digital, pizarras digitales también, olvidé antes mencionar, a negacionismo digital. Muchas comunidades autónomas están tomando esas decisiones de prohibir en vez de educar, ¿no? Y bueno,
Esto lo estamos viviendo en Cataluña hace 2 semanas, que prohibieron ya para el año que viene todos los móviles en todos los niveles educativos, las tablets en educación infantil y bien, esto es una tendencia que además en otras partes de Europa también se está repitiendo. Y bien, en ese contexto, pues María del Mar Sánchez Vera, que habla mucho sobre este tema, está haciendo muchísimas charlas sobre este tema, pues hablaba del negacionismo digital como esa situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Por otro lado, vemos cuestiones como esta, que supongo que también despertó vuestro interés, atención, esta noticia que hablaba de un colegio inglés que sustituía a los profesores por inteligencia artificial y realidad virtual, ¿no? Aquí veremos, pues es quizás otro extremo, ¿no? Ver qué modelo de educación se está promoviendo en este tipo de sustitución, ¿no? O este otro totalmente opuesto, relacionado con Estonia, ¿no? Que también ha salido como un ejemplo de haciendo todo lo contrario a lo que se está haciendo en el resto de Europa, utilizando móviles e inteligencia artificial en las escuelas para formar ciudadanos del futuro, ¿no? Bueno, Estonia tiene también una larga trayectoria de desarrollo tecnológico, de empresas propias, trabaja mucho todo este tema. Y bien, tenemos una diversidad de contextos, situaciones en la que nos encontramos y no sé si sabéis que dentro de poco, bueno, en unos añitos, el informe PISA también evaluará la alfabetización en mediática y en inteligencia artificial. Esto lo supimos la semana pasada, que alguien lo mencionó en el otro congreso que estuve, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos cómo saldrán esos resultados cuando no tenemos mucha opción de trabajar con nuestros estudiantes en las escuelas, ¿no? Sobre estos temas. Entonces, bueno, hay que plantearse algunas cuestiones. Bien, pasando al tirón del futuro, para que no alargarme mucho, aquí voy a hablar un poco de esas visiones, esas cosas que podemos plantear hacia el futuro, ¿no? Aquí quiero destacar esta definición sobre qué es la tecnología educativa en una visión contemporánea, por Linda Castañeda, que está por aquí, compañero Jordi Adé y Jesús Salinas, que hablan de esa definición como campo de conocimiento que formula preguntas y busca respuestas de índole educativa para esa relación compleja entre las personas y la tecnología en todos los ámbitos de la educación, ¿no? Es un concepto algo más amplio de lo que quizá hemos ido manejando con el binomio de pedagogía y tecnología, ¿no? Es más allá de eso, hay un entramado complejo que no podemos solucionar simplemente con una cosa u otra, ¿no? Y para eso también nos debemos plantear qué perspectivas tenemos hacia la tecnología, ¿no? Y ahí no es que sean totalmente separadas o que no haya solapamientos, pero hay visiones claras que definen cómo entendemos o cómo podemos hacer uso de las tecnologías, ¿no? Y ahí, pues, el filósofo de la tecnología Andrew Feinberg habla de 4 visiones de la tecnología que afectan cómo nos relacionamos con ella, ¿no? El determinismo, el instrumentalismo, el sustantivismo y la teoría crítica, ¿no? Y aquí las diferenciaciones son si la tecnología es autónoma o está controlada por los humanos, ¿no? Si consideramos que van por su cuenta o no, y entonces hablamos de que hay mayor o menor agencia humana, o si la tecnología es neutral o está cargada de valores, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la ética puede ser irrelevante o puede ser importante si hay valores detrás, ¿no? Y bien, quizá esas visiones de simplemente dotar de infraestructura tecnológica hablaban de una visión más determinista, ¿no? De que poner la tecnología ya simplemente iba a hacer cambios y que no, bueno, no tenía ningún tipo de... era neutral, ¿no? Que no, y quizá también hemos pecado muchas veces en tecnología educativa, me incluyo a mí misma, del instrumentalismo, ¿no? De decir, pues, utilizamos tecnología porque la controlamos y es neutral, ¿no? Simplemente depende de cómo la usemos. Bien, pues hoy día me ubico más en esa línea de que efectivamente hay más detrás, hay valores detrás y la ética sí que es importante, ese uso apropiado de las tecnologías, porque sí, tenemos agencia, podemos decidir cómo la utilizamos, hay muchos elementos implicados que luego mencionaré, pero la tecnología la creamos nosotros, recordemos que es un producto humano, entonces... sí, hay valores, hay detrás valores y son valores que también son humanos, ¿no? Entonces, por ahí va a ir un poco lo que viene a continuación, ¿no? Después también este profesor de Edinburgh, Foynes, habla de las relaciones entre la pedagogía, la tecnología, los propósitos, ¿no? Y habla justamente de esas visiones deterministas e instrumentalistas, que son las 2 primeras, que son como una ilusión, que la tecnología mueva la pedagogía o que la pedagogía mueva la tecnología, dice que son ilusiones, ¿no? Y que las habilidades de los docentes de elegir correctamente métodos y herramientas no es suficiente, que hay que ir más allá.
Y habla que actualmente se habla de una pedagogía entrelazada, entangled, ¿no? En la que todo se modela, se influencia mutuamente, el propósito, el contexto, los valores, los métodos y las tecnologías, ¿no? Y en ese sentido pues es contextual, es relacional, hay una agencia que es negociada entre los diferentes agentes, los resultados no se pueden definir fácilmente, como se hablaba anteriormente, sino que hablamos de que hay unas relaciones complejas, que no podemos utilizar lo mismo en un sitio y en otro y tener el mismo resultado, ¿no? Entonces, ahí la importancia de pues, configurar las prácticas, el learning design, el diseño de las situaciones de aprendizaje es importante, pero además habla de la aspiración, ¿no? Del el modelo, la visión de futuro. Vale, seguimos con una pedagogía entrelazada, pero además los propósitos, los contextos y los valores que ojalá tuvieran más valor, que estuvieran enfatizados sobre la tecnología y los métodos, ¿no? Aunque se influencien. Eso es lo que ahí apunta este autor, y además habla de que los estudiantes, los docentes puedan colaborar en el diseño y en la práctica, ese codiseño, esas propuestas de diseño participativo también están integradas aquí. También me interesa lo de abrazar la incertidumbre, la imperfección, la apertura, la diversidad, ¿no? Que no es tan fácil como parece, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y que el aprendizaje conocimiento es distribuido y además incluye la dimensión ética. Entonces, aquí hay diferentes autores pues de esa línea crítica que hablan de cómo podría ser la educación postdigital en la década del 2020. Bueno, todavía estamos a tiempo, estamos a la mitad, pero yo creo que todavía hay 5 añitos para trabajar, ¿no? Hablan de futuros en plural, porque limitar solo a un futuro hace que solo haya una única visión, futuros que pueden ser diseñados por diferentes personas. Además, los futuros son creados, es decir, bueno, esa idea, además hablan de futuros plausibles y no ficción, ¿no? Que muchas veces se ha trabajado mucho en esa mayor ficción de los robots y el fin del mundo, bla, bla. Bueno, plausible. Y además hablan de futuros probables, posibles y preferibles, que hay que distinguir entre ese tipo de futuros. Y la agenda que promueven para esta década hablan de trabajar y estudiar nuevas formas de inclusión, exclusión digital, que generan pues, diferentes tipos de tecnologías, de la economía de las plataformas en la era de inteligencia artificial, que este es un tema que sí que se está trabajando, la división del aprendizaje entre humanos y máquinas, cómo se interrelacionan, cómo puede haber una sinergia positiva, ¿no? Lo que también comentaban ayer en esa línea de pues, cómo podemos realmente aumentar la inteligencia humana o cómo podemos, ¿no? Y también habla de los actores de la industria informática, que también es un tema que se está trabajando. Reimaginar formas de tech adecuadas para el cambio climático. Esto aquí yo creo que todavía no tenemos un asunto pendiente. Y encontrar alternativas, ¿no? Buscar diseños respetuosos, economías solidarias, eso también nos queda pendiente. Esto es más difícil, ¿no? Las cosas que son más difíciles pues, son temas que igual en 5 años tampoco los tenemos resueltas. Bueno, resueltas seguro que no, pero estudiadas quizá tampoco suficientemente, ¿eh? Entonces, bueno, esa es un poco la idea de los futuros, ¿no? Que hoy estamos en ese punto, en la izquierda, y luego, según el tiempo, pues hay un espectro de futuros posibles, plausibles, y luego escenarios probables, deseables, ¿no? Y esto es lo que trabajan mucho los estudios de futuro, que me consta que algunas personas también estáis trabajando por aquí, ¿no? Entonces, en esa línea voy a comentar algunos métodos relacionados con los estudios de futuro, ¿no? Y para eso quiero también destacar esta frase de la profesora Jen Ross, de la Universidad de Edimburgo, no de Oldenburg, que habla de que muchas veces la práctica, la política y la investigación en educación digital ha sobreenfatizado el control, la eficiencia y la mejora, ¿no? De hecho, con todos esos discursos de que la inteligencia artificial pues, mejora la productividad, ¿no? Todo eso lo han estado hablando también ayer en las primeras sesiones. Pues estamos olvidando que hay tecnologías, hay prácticas que todavía no están ahí, que están un poco maduras, están verdes, ¿no? Y que son inciertas y con riesgos y que tenemos que explorar, ¿no? Entonces, eso es lo que ella plantea ahí y yo creo que está muy conectado con lo que son los estudios de futuro y las diferentes modalidades de futuro. Y, de hecho, pues, una de las formas que se puede trabajar esos estudios de futuro son los escenarios, ¿no? La creación de escenarios, que son diferentes posibilidades. Y para eso pues, podemos pensar en diferentes elementos clave, posibilidades para esos elementos y luego diseñar escenarios que combinen esas diferentes opciones. Eso es lo que hicimos en este proyecto financiado por la comunidad de Baja Sajonia en Alemania. Es un proyecto de Alemania en el que participé como investigadora colaboradora ya cuando había dejado la universidad, que era un proyecto sobre investigar las perspectivas docentes sobre las aplicaciones
educativas para educación superior, ¿no?, de inteligencia artificial. Esto es ChatGPT y toda la pesca, ¿vale? Esto lo hicimos antes y, bueno, después nos explotó todo el tema y tuvimos que integrar un escenario nuevo, pero la idea inicial fue diseñemos diferentes elementos de la estrategia para plantear a los docentes diferentes escenarios para que nos digan, pues, dónde ven las potencialidades, los riesgos, qué cosas consideran que habría que mejorar, qué cosas habría que considerar. Entonces, ahí definimos cinco elementos de estrategia, que eran el acceso a los datos, ¿no?, cómo se podía acceder a esos datos desde la herramienta, la financiación de esa herramienta, el rol de los desarrolladores, el rol de los docentes y, pues, cómo era de alcance esas aplicaciones, ¿no? Y ahí, pues, veis que hay diferentes opciones futuras. Por ejemplo, el financiamiento puede ser tanto desde básicamente una empresa que lo financia a una cosa combinada entre la universidad o incluso el gobierno, ¿no?, o la suscripción. Bueno, hay diferentes modelos ahí. Y aquí aquí hay un ejemplo de uno de esos escenarios que diseñamos 4 escenarios diferentes de aplicaciones en educación superior y luego añadimos la de inteligencia, toda la parte generativa. Y, bueno, lo que hicimos fue hacer grupos focales con docentes y luego la idea era, también eran métodos mixtos, pero del otro lado, ¿no?, intentar trabajar primero la cualitativa y luego la parte cuantitativa con cuestionarios para validar esos escenarios, ¿no? Entonces, en ese escenario es el típico caso de un sistema de predicción, ¿no?, que todos conocéis seguramente, para predecir el rendimiento de los estudiantes y su riesgo de abandono, ¿no? Esas aplicaciones, pues, que mandan notificaciones cuando ven que algo, pues, no entrega las tareas, empiezan a fallar mucho, no entran en el sistema. Entonces, dice que el profesorado, pues, puede ver esos datos y las predicciones a través de un panel de control y luego, pues, hay una unidad de más que toma una decisión sobre qué intervención aplicar, ¿no? Y después habla que es una colaboración conjunta entre investigadores académicos y una empresa privada, un coste de suscripción reducido y que los datos se dan de forma pseudonimizada gracias a ese, bueno, a cambio de ese coste de suscripción. Ya sabemos que no hay nada gratis. Y, bien, en ese sistema vemos, pues, qué tipo de futuros se marcaron, ¿no? La parte de que los datos eran limitados y propietarios, que era una colaboración público-privada, que era toda la parte de suscripción y que el rol del docente es retraining, es como compartir, ¿no?, la decisión, porque ahí el sistema da una lista limitada y el docente, pues, tiene opciones para decidir, ¿no?, pero no hay algo muy abierto, no es una indicación más genérica, ¿no? Podría ser diverso. Y la parte de alcance, pues, es amplia, porque es un sistema, pues, bastante complejo, ¿no? Ya podría haber aplicación más específica para una función concreta. Después están los métodos especulativos, que es otros métodos que se utilizan mucho en los estudios de futuro. Los métodos especulativos, pues, bien, una palabra que les define es toda la parte de soñar, ¿no? Soñar con futuros, con ideas alternativas, ¿no? Intentar ir más allá de las barreras que vemos en el día a día, ¿no? Y nos genera esa posibilidad de conversar, de compartir con otras personas que son de otras áreas, que tienen otros roles, ¿no? Y no limita solo es esa visión que tenemos, ¿no? Hay muchas formas de desarrollar los métodos especulativos. Está en toda la parte de narrativas de ficción, pero también hay poesía, encontraréis algún artículo de poesía, o dibujos, ¿no? Hay diferentes formas de mostrar esos futuros. Aquí, pues, bueno, un poco en esa línea, ¿no?, que la imaginación es el principio de la creación, imaginamos lo que deseamos, ¿no?, y así serás lo que imagines y al final crearás lo que sea, ¿no?, o sea, lo que tú quieras. Entonces, es un poco en esa línea del sueño, de la creación, que puede llegar a ser un poco idealista, seguramente, y como método algunos revisores podrían tildar de poco riguroso, ¿no? Pero, bueno, hay que tener en cuenta, pues, también sus limitaciones, ¿no? Ahí os puse un ejemplo de narrativas de ficción que hablan de futuros especulativos sobre ChatGPT e inteligencia artificial generativa, en ese artículo, que después tengo todas las referencias al final, si queréis las paso también. Y lo que hacen es que reúnen a un conjunto de autores de diversidad geográfica, diversidad socioeconómica, también para aportar diferentes matices y contextos, y les piden que hagan una narración ficticia de lo que ven como el peor escenario, o la versión más pesimista y la versión más optimista del uso de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces ahí les piden hacer 2 narraciones ficticias. Y al final hacen un poco de conclusión de esos puntos que aparecen comunes en la parte optimista, los que salen a la pesimista y qué cosas se podrían trabajar, ¿no?
no busca el consenso colectivo, realmente busca la diversidad de opiniones, la diversidad de contextos, ¿no? Esa riqueza de diferenciación, de diversidad, ¿no? Y además promueve esas reflexiones interdisciplinarias que tan necesarias son. No se quedan solo en el campo educativo, en el campo tecnológico, sino que van más allá, buscan pues, otras áreas, ¿no? Hay filósofos, hay tecnólogos, hay pedagogos, y busca esas reflexiones y esa inspiración. Aquí puse otro ejemplo que quizá es menos soñador, que a lo mejor pues, también da ideas de cómo poder aplicarlo de una forma más, pues, que sea fácilmente publicable, porque algunos pues, tenéis ese problema, y bueno, todos tenemos esa cuestión, que es este estudio que hacen sobre profesorado de secundaria en Nueva Zelanda, que lo que hacen es estudiar las percepciones de los docentes sobre lo que es la educación de la ciudadanía digital. Y para eso hacen entrevistas, bueno, primero utilizan un marco realista crítico partiendo de la idea de las percepciones de esos docentes, de esas visiones que ellos tienen de cómo debería ser esa educación y después también cómo se relaciona eso con las políticas, con lo que se dice a nivel de estrategias nacionales o políticas estatales, ¿no? Utilizan datos cualitativos de entrevistas semiestructuradas, 11 entrevistas, y utilizan como métodos lo que es el mapeado y trazado, está vinculado con los métodos especulativos, pero además trabajan concretamente esa parte de análisis de mapeado y trazado. Aquí he puesto un ejemplo de cómo hacían ese mapeado y trazado, ¿no? Tenían la cita de la entrevista, ¿no? Y ahí hablan, pues estamos haciendo para que los estudiantes puedan utilizar más efectivamente esas plataformas en la escuela, ¿no? Hay una visión concreta de qué implica el uso de la tecnología en ese contexto, ¿no? Buscan un tema, pues aquí la tecnología o lo digital como medio para la eficiencia y la productividad, es el tema, y luego hablan de la visión de mapeado futura, de qué se espera al futuro, pues esa parte de la proficiencia digital, del aprendizaje pues, en el futuro, de cómo tendría que ser, y luego esa parte de qué dice el Ministerio de Educación en su contexto, ¿no? Cómo se vincula a las visiones a nivel estatal, ¿no? Y en ese caso pues, hablan de las oportunidades que deben tener en cuenta. Una forma, yo creo, bastante clara y bastante más, quizá más rigurosa, que está muy bien, yo creo, que poner en común pues, todas esas visiones, pero cuando tenemos que a lo mejor hacer algún tipo de estudio así más, pues buscando esas relaciones, igual es más fácil pensar en ese tipo de enfoques también. Y bueno, también quería hablar del uso de metáforas, que además también ha sido algún tema, ha salido también en la jornada. Es un tema que también se está trabajando mucho. En estos congresos, estuve en 2 congresos la semana pasada y en los 2 congresos hubo comunicaciones sobre cómo el uso de metáforas, bueno, cómo los estudiantes crean metáforas para hablar de ciertas tecnologías y cómo eso afecta en su uso, por ejemplo, o en sus percepciones. Y el uso de metáforas pues, también crea cómo vemos esas cuestiones y cómo se podrían crear en el futuro otras visiones, ¿vale? Metáforas como la nube de cloud, todos la conocéis, que muy lejos de la metáfora de la nube, sabéis que la tecnología tiene una infraestructura material amplia, hay cables submarinos, hay centros de procesamiento de datos, consumo de energía, consumo de agua. Entonces, bueno, es una metáfora interesante, bueno, habría que ver, ahí no he buscado a fondo, pero yo creo que podría ser interesante analizar cómo se ha creado esa metáfora, ¿no? Desde dónde se ha creado, porque eso también influye pues, cómo después percibimos, ¿no? Las cosas pues, de forma inmaterial. Un ejemplo, pero hay más. Por ejemplo, estas son metáforas que yo usaba muy frecuentemente cuando hablábamos de entornos personales de aprendizaje y los LMS, ¿no? La navaja suiza, el LMS, que tenía las herramientas muy definidas, muy concretas, y la caja de herramientas que ahí podías elegir entre varias opciones, ¿no? Es una forma de verlo. O la IA como copiloto, que entonces puede tomar el mando en algún momento, o la IA como esclavo o esclava, ¿no? Esos son diferentes tipos de entender la inteligencia artificial. O bueno, el típico dicho, el clásico dicho que habéis oído seguro, que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? The new oil. Pues eso también es otro tipo de entender los datos que podría entenderse de otra manera, ¿no? En vez de una forma extractiva, podrías entenderse de una forma más empoderadora, pero el uso de metáforas nos influencia en cómo vemos esos futuros y cómo vemos esas formas de entender la tecnología. Entonces, es una cuestión que se puede analizar. Y bien, en esa línea pues hay una línea de trabajo que además aquí yo creo que pues, muchos encajarían muy bien en esa línea de trabajo de los estudios críticos sobre tecnología educativa, Critical Tech Studies, y es una línea que ha cogido mucha relevancia en los últimos, bueno, ahí hablaba de 40 años, pero yo creo que a lo mejor en nuestro contexto no se remonta tan lejos. Pero bueno, la semana pasada estuvimos en un congreso sobre ese tema, el primer congreso europeo de estudios críticos sobre tecnología educativa,
¿vale? ¿Y qué hablaban en ese congreso? Pues hablaban de justicia social, de sostenibilidad, de visiones futuras, de políticas y gobernanza, consideraciones éticas, ¿no? También había, obviamente, aprendizaje, pedagogía y evaluación, pero desde una perspectiva crítica, ¿no? Ese enfoque específico sobre la parte crítica sí que es fundamental. Yo creo que sí que conviene destacarla dentro de la competencia digital. Y, bueno, en ese conjunto de personas que trabajaron también durante todo el año en diferentes encuentros locales, sacaron un documento, un informe, que es ese que veis ahí, ahora en junio, hace unas semanas sacaron ese informe en el que ponen en relieve todas las cosas que se han hablado en esos encuentros locales que hicieron previos a esa conferencia europea. Y allí pues, pusieron de manifiesto pues, lo que se está hablando y qué líneas de futuro habría que considerar para adelante, ¿no? Pues dicen, bueno, los estudios críticos han sido criticados, valga la redundancia, porque critican pero no ofrecen alternativas. Entonces, una cosa es, las alternativas que proponen al final son muy interesantes porque hablan, por ejemplo, de, pues, vale, podemos criticar pues, las grandes tecnológicas, pero ¿por qué no prestamos más atención a las formas de tecnología educativa que queremos ver, que queremos que haya más, ¿no? O prestamos más atención a las nuevas formas que se deben generar o que querríamos que se generasen. O unámonos, todos los que pensamos igual, hagamos alianzas, trabajemos juntos, ¿no? Entonces, esos son un poco los mensajes que envían al final, que yo os recomiendo que reviséis porque el informe está muy bien y esos mensajes finales yo creo que dan pistas un poco de vale, tenemos esto, pero ¿qué hacemos? No nos quedamos ahí en educación, no solo nos quedamos en criticar, ¿no? Bien, aquí ya voy en la recta final de la parte de los conceptos que yo creo que también tienen un tirón hacia el futuro y que creo que todavía no se ha visto suficientemente. Este informe salió hace unos años ya de OCDE, en 2018, que hablaba de cómo tenía que ser el futuro de la educación y las habilidades en el 2030. Bueno, nos quedan 5 años, ¿eh? Bueno, no sé si hemos llegado, pero esto ya sabéis que no siempre es así. Ellos ponen la metáfora de la brújula para guiar el aprendizaje y hablan de 3 conceptos que yo creo que tendríamos que ver más, que son la agencia para el aprendizaje o del estudiantado, que es verdad que el término en español pues, tiene cierta controversia, se puede entender de diferentes maneras y no es muy común, pero sí que es un tema importante que ahora hablaré un poco más. En inglés se ve más el término de student agency, la agencia del profesorado, que incluso quizás se habla menos que la de los estudiantes, ¿no? El teacher agency, y el bienestar digital, que sí que es algo que empieza a ser algo más frecuente, pero que todavía igual falta darle algún tipo de enfoque. Sobre la agencia para el aprendizaje del estudiantado, bien, nosotros hemos hecho hace poco una revisión sistemática de literatura también sobre este tema, porque es parte de un proyecto que ahora contaré. Pero bueno, es cierto que el concepto pues, tiene diferentes tradiciones, no tiene una definición clara, implica diferentes cosas. Aquí la verdad es que el enfoque respecto a la educación hablamos de la capacidad y la voluntad de querer influenciar positivamente las acciones propias y las del entorno para pues, hacer cambios, ¿no? Para cambiar, transformar. Entonces, no es solo una cuestión personal, individual, hay elementos individuales como la autoeficacia, ¿no? Si hablamos del aprendizaje, pero va más allá, ¿no? Va más allá y necesita otros recursos como las interacciones, el entorno, las posibilidades que le da el entorno. Entonces, en eso es lo que consideramos como agencia para el aprendizaje. Y también estuvimos trabajando con la conexión con la tecnología hace unos años y bueno, eran solo 29 estudios de una revisión sistemática en el 2020, que todavía no se ha trabajado mucho ese tema, es un tema que todavía, y realmente se ha trabajado mucho a nivel, bueno, mucho, se ha trabajado poquito, pero sobre todo en el ámbito del microaprendizaje, o sea, el nivel enseñanza-aprendizaje de profesorado-alumnado. Falta ver esas cuestiones más institucionales, ¿no? Y normativas, a nivel también cuestiones más macro, para ver cómo eso influencia en la agencia del estudiante con tecnologías. Y, de hecho, también hay autoras, esa es una autora, que habla de agencia en el mundo digital, ¿no? Y habla pues, de esa capacidad de poder tomar decisiones en el mundo digital, también considerando toda esa parte más algorítmica, ¿no? De hasta qué punto tiene la persona posibilidades de tomar decisiones, de tomar responsabilidades en función de los algoritmos, ¿no? Entonces, es un tema que yo creo que hay que seguir trabajando. Luego, agencia del profesorado, también en la línea de necesidad de tener profesores que puedan implicar y hacer cambios realmente para la mejora del alumnado, pero para eso no basta con profesores capacitados.
O sea, eso es una condición importante, es necesario, pero no es suficiente, porque el contexto puede también limitar las posibilidades de que el docente pueda ejercer su capacidad, ¿no? Y en ese sentido hay diferentes estudios, aquí destaco también de autores en el contexto de Dinamarca, que hablan justamente de profesorado universitario también y educación digital y cómo esa tecnología les empodera o les limita, ¿no? Y según qué contextos. O este es otro estudio que recientemente conseguimos publicar, que era sobre el profesorado universitario y sus posibilidades o sus intenciones de aplicar, de implementar entornos personales de aprendizaje. Bueno, seguimos con el tema porque creemos que todavía es relevante y, de hecho, ahí introducimos todo el tema de la fragilidad pedagógica, todo el teacher's assemblage, ¿no? Toda la parte de todo lo que viene, las percepciones del profesorado, pero no solo son las percepciones del profesorado, es que también es todo lo que el discurso regulativo, tanto de los compañeros como de la institución, la visión de la institución, como la unión entre la investigación y la docencia, o la cuestión de la pedagogía y la disciplina, ¿no? Todo eso está como un poco separado. Y también habla del locus de control, hasta qué punto el profesorado se siente en control de poder tomar decisiones sobre sus diseños con tecnologías. Y en eso estuvimos estudiando con entrevistas en ese trabajo que comparto ahí. Bueno, y también tenemos la IA, ¿no? Que también entra en todo este entramado. Yo creo que se ha hablado suficientemente de la IA. Hay diferentes visiones, ya se habló del aumento de la inteligencia humana, yo hablaría de las capacidades humanas, no solo de la inteligencia humana, aunque, bueno, claro, obviamente es el punto clave, y también está toda parte de la coconstrucción de creación de sentido. Hay autores que hablan también de que no es solo ser mejores con la IA, sino que somos diferentes, que las relaciones que se pueden establecer entre la IA y las personas pueden también generar diferentes tipos de construcción de sentido, ¿no? Y en eso es lo que todavía pues igual nos queda por trabajar, ¿no? Y obviamente temas como, ya hay el término que no sale en la RAE, obviamente, el iagiarismo, ¿no? Como plagiarismo, el iagiarismo, pues utilizar directamente pues textos que proporciona la IA generativa para poner directamente en un trabajo, pues ya esto es un tema que aparece. Competencia en IA, pues bueno, hace pues también creo que unas semanas, la OECD sacó un marco de competencia en IA para primaria y secundaria que ilustra ejemplos de cómo se puede aplicar en el contexto de primaria y secundaria, ¿no? Y bueno, ya el año pasado la UNESCO sacó el marco de docentes y el marco de estudiantes, que también, en este caso es más genérico, pero también integra esos elementos. Y bueno, después todo el tema de la evaluación automatizada. El tema de la evaluación todavía es un tema no resuelto, que seguimos arrastrando, siempre lo hemos arrastrado, pero con la pandemia salió el interés, se ha vuelto a perder, la gente volvió a business as usual, ¿no? Volvemos al pasado, a lo mismo, y ahora otra vez, ¿qué hacemos? Volvemos al papel, ¿no? Y ese es el planteamiento que se está viendo en las universidades como mínimo, en muchos casos. Y el bienestar digital. Bienestar digital en un sentido amplio, vamos, del equilibrio, ¿no? del uso de tecnologías y el estado de salud personal, de las personas alrededor y del medio ambiente, que eso es lo que también contempla la competencia digital, según el marco, ¿no? En el área 4. Y ahí aparecen pues, diferentes términos que uno ya mencioné. Pedagogías del cuidado también vuelve a aparecer aquí como un tema para trabajar ese bienestar. Aparecen cuestiones de detox digital, ¿no? El Tactical Tech es una organización sin ánimo de lucro que tiene múltiples herramientas que trabajan, entre otras cosas, el bienestar digital, la privacidad de los datos. Entonces, es un paquete muy interesante que está también traducido al español y que proporciona herramientas para trabajar estos temas. E incluso, hace poco vi ese término, media quiteracy, de quit, de abandonar, abandonar la alfabetización mediática. Y ahí la propuesta que hacen las autoras es que dentro de esa competencia, pues ellos hablan de alfabetización mediática, yo hablo ya de competencia digital, que considero que la integra. Hablan de también la posibilidad de agencia del estudiante de decidir o no, si utilizar o no, o de tomar decisiones de si ahora sí o ahora no, porque en este momento es adecuado y en este no. Entonces, bueno, tienen una línea de argumento en algún momento algo más radical, pero creo que la idea es un poco en esa línea, ¿no? Esa línea de intentar también tomar decisiones sobre cuándo sí o cuándo no. No tenemos que decir, bueno, es que hay que integrarla, bueno, pero sí, ¿no? ¿Y cuándo? ¿No? Y a lo mejor no. Es decir, eso es lo que esas mujeres, esas académicas,
plantean en ese trabajo de Media Literacy. Y bien, la educación abierta no quiero olvidar porque es un tema fundamental en investigación también, pero la educación abierta es un tema que también se está replanteando con toda la IA generativa, porque, claro, ahora tenemos creaciones pues por parte de la IA que ya no ni reconocen autoría, ni hay ni licencias, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, yo en esta no he estado, que conste. En las otras sí estuve, en los otros congresos estuve, en los dos de la semana pasada, pero en este no pude estar. Y Open Education Conference, una conferencia que se hace cada año siempre en Reino Unido y habla sobre educación abierta. Y justo el título era hablando de la verdad al poder, ¿no? La educación abierta y la IA en esta era, ¿no? De populismo. Y hablaban justamente de estos temas, de cómo los usos adecuados de las prácticas educativas abiertas y los recursos educativos abiertos en este contexto de IA, cómo plantear esos usos, las licencias abiertas y Creative Commons, ¿qué hacemos con ellas? Aprendizaje y conocimiento abierto como bien público, ¿no? O los enfoques críticos, equitativos, compasivos frente a esas narrativas más dominantes sobre la productividad, la personalización de la educación, la transformación. Entonces, bueno, hubiera sido un foro interesante para visitar y espero que publiquen esas actas porque creo que ahí también da mucha cancha para seguir trabajando sobre este tema. Bien, llegó a mí la parte del proyecto que comentaba Sara, perdonad que ha llegado tan tarde, hablar del proyecto Codicri, que es un proyecto que lideramos desde el grupo Competex de la Universidad de Lleida. Es un proyecto de 3 años, estamos al final del segundo año y tenemos pues, investigadores de diversas universidades, como la Universidad de Valladolid, Sara está en el equipo también. Y bien, es el título Competencia Digital Crítica hacia la Agencia para el Aprendizaje a través de prácticas educativas abiertas. Es justamente un proyecto que conecta esos enfoques que acaba de hablar, ¿no? De la agencia, de la educación abierta, competencia digital crítica. Y bueno, ahí he puesto el código QR de la web y todo lo que tenemos publicado, todo lo que vamos haciendo de productos lo vamos publicando en abierto en la web con licencias Creative Commons. Y en ese sentido, pues, el objetivo principal de ese proyecto, bueno, eso es un poco la conceptualización, que tampoco voy a destacar mucho porque ya he hablado de los 3 conceptos, pero la idea es trabajar la competencia digital crítica, enfatizando esa agencia del alumnado, teniendo en cuenta que tiene diferentes contextos, diferentes cuestiones, no solo recursos individuales, y eso a través de las prácticas educativas abiertas. Y el objetivo final es diseñar, implementar, validar un marco de referencia didáctico, utilizar una investigación basada en diseño, para trabajar prácticas educativas abiertas que enfaticen esos elementos, ¿no? La competencia digital crítica y la agencia. Y en ese sentido, pues bueno, primero hicimos unas revisiones sistemáticas de literatura sobre esos 3 conceptos principales, generamos ese marco conceptual sobre competencia digital crítica teniendo en cuenta esos 3 conceptos, identificando qué elementos estaban integrados en esa competencia. Yo creo que sí que es importante enfatizar la parte crítica de competencia digital, puesto que si no, no se contempla esa parte de las tecnologías como cargadas de valores. Y elementos que aquí integramos, algunos se han mencionado en las jornadas, sobre todo el tema de la evaluación crítica del contenido, ¿no? Evaluar pues, todo el tema de fake news, deepfakes, todos esos fenómenos, pero también hay elementos como la ciudadanía y responsabilidad digitales, el pensamiento crítico sobre el mundo digital, entender la materialidad de esas infraestructuras digitales, etcétera, que se integran en esos elementos, ¿no? También se habla aquí de finalidades como meta-alfabetización, que se mencionó ayer también, ¿no? O el empoderamiento de la ciudadanía. Y, bien, no voy a explicar el marco en detalle, pero está disponible en nuestra página web si queréis ver el detalle y estamos disponibles siempre para hablar, discutir y comentar más este tema. Hicimos una conceptualización, definición de la competencia digital crítica, que bueno, estamos esperando que algún día nos lo revisen, pero la idea es la definición, pues intentando destacar, es muy similar a la definición de competencia digital de la Comisión Europea u otras definiciones, pero sobre todo destacar esa parte de las herramientas de tecnologías digitales cargadas de valores, no esa parte de la teoría crítica que mencionaba antes, esa visión creo que sí que queda integrada en esa definición, ¿no? Nosotras ahora, claro, estamos en el proceso de pues, trabajar esas propuestas educativas, ¿no? ¿Vale? Hemos analizado toda la literatura, hemos generado ese marco y ahora pues, hay que trabajar a partir de ese marco pues, con la práctica. Y hemos hecho entrevistas analizando prácticas de otros docentes universitarios en el contexto español. Luego estamos creando diseños, rediseños de nuestras prácticas para poder integrar esas dimensiones de la competencia digital crítica. Y utilizamos para eso este marco, el ACAD, que no sé si estáis familiarizadas,
pero es un marco que contempla la actividad de aprendizaje como una actividad emergente en la que los estudiantes pues, hacen cosas, pero el resultado puede ser diverso, no lo planificamos, no lo diseñamos el resultado. Puede ser pues, muy diverso. Entonces, lo que diseñamos son los espacios, los recursos, la tecnología que se utiliza, la pedagogía que hay detrás también está integrada en ese diseño, las tareas de conocimiento que hace el estudiantado, que hace el profesorado y la interacción social, cómo juntamos a las personas para trabajar en ese diseño, en esa actividad. Y bueno, hemos creado un toolkit basado en el toolkit original de ACAD, que es este. Y bueno, está también una versión print and play que se puede descargar de la web por si alguien lo quiere utilizar, con las cartas, ¿no? Tiene un lienzo en medio donde se van situando las cartas, las tareas, y lo que sirve es una herramienta para pensar en el diseño y el rediseño de las propias prácticas docentes de cualquier persona que quiera utilizarlo. Está muy enfocada a la educación superior, pero podría ser adaptable seguramente a otros niveles, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo ahora, generando esas actividades, y además también hemos empezado a implementar algunas. Pronto estarán publicadas también las fichas de esas actividades en la web y en el siguiente semestre vamos a seguir trabajando en otras actividades. Y bueno, ya he llegado a la parte final, que es un poco el resumen, ¿no? Ese triángulo de vuelta lo traigo. Aquí he hecho un resumen un poco de los términos que hemos ido viendo a lo largo de la ponencia y que yo veo como en un lado o en otro, ¿no? La parte del peso del pasado solo puse la parte de determinismo, instrumentalismo tecnológico, que no es solo del pasado, pero bueno, le he ubicado allí porque es donde la presenté. Luego toda esa parte del empuje del presente, que se está haciendo a nivel de metodología, los fenómenos de digitalización, el negacionismo tecnológico, la competencia NIA, y luego el tirón del futuro, en una nota positiva y optimista, sobre todo la pedagogía enredada, la agencia humana, el bienestar digital, son los futuros a los que pienso que deberíamos aspirar, ¿no? Competencia digital crítica, estudio de futuro, etc. Bien, concluyendo, no deberíamos olvidar el peso del pasado y todo lo que, bueno, que sigue repitiéndose, los errores del pasado. Deberíamos también reconocer ese empuje del presente, que esas tendencias que os he presentado, y también deberíamos identificar y generar ese tirón del futuro, ¿no? Yo digo generar también, porque no es solo ver que hay esas visiones, sino que también nosotros y nosotras podemos crear esos futuros, ese tirón del futuro. Entonces, con nuestro campo, con nuestra investigación, la idea es que también podamos crear futuros que estén centrados también en esos problemas y metas que tenemos eternamente en educación y que muchas veces se olvidan, ¿no? Intentar no centrarnos tanto, que es un mensaje que seguro que ya habéis oído más de una vez, pero que creo que es importante volver a recordar y pensar que el futuro no es un espacio vacío, no es blanco, ¿no? Sino que es un presente activo del presente, y pensar en el futuro equivale a cambiar el hoy, ¿no? Entonces ahí os hago las preguntas finales para ir cerrando. ¿Cuáles son los futuros que queremos para la práctica y la investigación en el campo de la tecnología educativa? Nosotros que estamos implicados de forma directa, y cómo los construimos juntos. Y hasta aquí mi intervención, referencias, muchas. Muchas gracias. Ya me pasé un poco del tiempo, ¿no? No, no te preocupes. Tenemos tiempo para preguntas, ¿verdad? Un poquito. Se abre la ronda de preguntas, si alguien se anima a romper el hielo. A Kelly. Maravillosa. Esto funciona, parece, ¿no? Bueno, yo quería darle las gracias a Victoria por esta excelente charla cargada de referencias y de ideas muy sugerentes, que resituó también muchas cosas que yo creo que ayer nos quedaron un poco como en el aire, con ganas de haber analizado. Bueno, yo me marcho con muchas ideas y creo que las próximas jornadas pueden empezar por donde tú lo dejaste en esa última diapositiva, ¿no? Por revisar todo eso. Yo quería comentar solo un par de cosas, ¿no? El tema tú dices, yo la educación mediática, la alfabetización mediática la meto dentro de la competencia digital. Para mí eso está claro, yo creo que ese es uno de los lastres del pasado,
puede ser que conceptualmente esté muy claro, pero desde luego no es lo que hemos hecho en tecnología educativa. Como hemos hecho una tecnología educativa tan instrumental y tan centrada en el manejo de herramientas, nos hemos dejado por el camino la educación mediática, toda la de comunicación, el tema de la alfabetización mediática, y solo nos hemos vuelto a acordar cuando ahora de repente hemos recibido el golpe de la desinformación, de las fake news y de todo eso que está circulando en redes sociales, que son temas muy, muy problemáticos, porque no es solo la cuestión educativa, es que está poniendo en riesgo la democracia misma a escala global. Entonces, que en un foro como este, de especialistas de la tecnología educativa, no estemos viendo eso con claridad, yo creo que es como para que en las próximas jornadas nos detengamos seriamente a analizar por qué, si teníamos eso en el foco, ¿no?, con una tradición, por ejemplo, que viene de los estudios de educomunicación latinoamericanos muy potentes, en un momento dado, por esta especie de nomadismo conceptual que tenemos, al irnos a la competencia digital, pues lo dejamos por el camino durante bastante tiempo. Eso era por un lado. Y luego agradecerte mucho esa referencia que hiciste a el tema de que no podemos seguir diciendo en foros como estos que la tecnología no es buena ni mala, sino que depende de cómo la usemos. Me parece una frivolidad. Creo que ahora mismo tenemos encima problemas bastante importantes que se derivan del papel que ha tenido la tecnología y que está teniendo en la sociedad capitalista digital, y nuestro deber ético como profesionales de la tecnología educativa es estudiar, investigar y hacer transferencia de esos conocimientos a sectores como, por ejemplo, alguno de los que estaba ayer, las familias, la sociedad, que ha estado mirando muy hacia otro lado sobre estos temas. Y así ahora tenemos los problemas de salud mental que tenemos con las personas jóvenes, que no podemos ignorar, y nosotros ahí tenemos responsabilidad, nos guste o no, porque quizás desde la tecnología educativa no hemos sabido hacer ese papel, que es un papel que creo que nos corresponde, y creo que uno de los que justifica bueno, pues que estemos aquí reunidos como especialistas y como investigadoras. Y agradecerte mucho esa perspectiva tan rica que nos has dado, que obviamente refleja el fruto de un trabajo muy intenso. Muchas gracias. Pues sí, no, yo creo que está claro que todos y todas, y yo me incluyo también, tenemos que hacer autocrítica de lo que hemos estado haciendo en la tecnología educativa, porque efectivamente ahora nos encontramos con esa situación, ¿no?, que hay determinados sectores que bueno, a mí al otro lado y ahora pues nos encontramos con algunos problemas que nos sorprenden, ¿no? Y sí, efectivamente, toda la tradición de la alfabetización mediática, ahí también en la parte que hicimos de revisión sistemática sobre competencia digital crítica aparecen todas esas tradiciones, porque la competencia digital crítica al final viene de muchísimas tradiciones. Nosotros las conceptualizamos de esta manera, desde nuestro prisma, pero al final hay una tradición muy grande de algunas de esas líneas, como es el caso de la alfabetización MEDA, toda la parte de estudios de medios, de comunicación, hay un trabajo muy grande detrás, y toda la parte de alfabetización crítica también, ¿no? Toda esa parte también está detrás, y ahí lo que hemos intentado es un poco unificar, ¿no?, intentar unificar fuerzas, porque al final estamos intentando resolver problemas similares o iguales, y entonces necesitamos más fuerza realmente para poder avanzar. Así que muchas gracias por las intervenciones. Más. ¿Tenemos más preguntas? ¿Alguien se anima más? ¿No? ¿Nadie? Bueno, si no... Vale, Linda. Bueno, si no hago yo una, que vale. Encantada. Muy bien. Victoria, muchísimas gracias por este despliegue. Porque, claro, asusta, por favor. He visto cara de pánico entre los más jóvenes de la sala. Relajación, o sea, no os preocupéis. Esto es Victoria, pero los demás podemos ir uno a uno cada añito. No, me parece muy sugerente porque además tocas muchos campos, y el hecho de las revisiones de literatura que has estado trabajando te dan una visión privilegiada de lo que se hace, y además de... El tipo de revisiones que hacéis, el equipo en el que estás tú durante estos años, me parece que hace un trabajo de revisión que es tremendamente crítico. Es decir, no es solo un resumen de lo que hay, sino una crítica particular de lo que hay. En ello, una pregunta de futurismo, pero creo que tienes esa perspectiva. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que le falta a la pedagogía en castellano? ¿O cuál crees que es la barrera
de los que escribimos en educación y tecnología en castellano, para que su discurso sea menos o esté menos extendido o se proligue menos en las revistas? ¿Por dónde crees que van los tiros de los problemas? ¿Te refieres a nivel internacional? Sí, para poder a nivel internacional, fuera de donde hablan español, que también es internacional. Claro, sí, ese es un tema, ¿no?, que hemos estado trabajando, porque claro, en esas revisiones siempre se ve que hay pues actores principales, normalmente de ámbito anglosajón, ¿no? Siempre se ve esa diferenciación entre países e idiomas y encontramos, ¿no?, personas que igual tampoco tienen interés en ver otros mundos, ¿no? Pero para poder llegar más allá, yo creo que ahí nosotros lo que proponíamos, por ejemplo, era un tema de, por ejemplo, los abstracts, que eso ya lo hacemos nosotros, pero tenerlos en diferentes idiomas, ¿no? O también intentar colaborar con personas de esos contextos que también hagan llegar más lejos el mensaje del ámbito hispanohablante, ¿no? Yo creo que eso sí que también está ayudando, ¿no? Pero sí, ahora no me recuerdo, pusimos más cosas, ahora no lo tengo en la cabeza, pero hicimos algunas propuestas en esa línea, ¿no?, de un poco cómo llegar más allá, porque también hicimos otro estudio en el que veíamos que efectivamente las personas de habla inglesa no nos citaban y nosotros los citábamos a ellos, ¿no? De hecho, bueno, ahí tenéis citas también que yo he hecho, haciendo autocrítica también de otros autores de habla inglesa, ¿no? O eso también son dinámicas que vemos. Yo creo que igual ayuda eso, trabajar más con otras personas de otros contextos, intentar también transmitir que ese mensaje también es, bueno, al final muchas veces es similar, lo que pasa que cada uno utiliza sus palabras, ¿no? También tenemos el tema de la terminología, ¿no?, que también es una cuestión que nos lleva a complicaciones. Bueno, no sé, no he respondido muy bien la pregunta porque realmente no tengo una respuesta clara, pero sí, pero hay que trabajar en esa línea, posiblemente aprovechando también las posibilidades de traducción automática, etcétera. Tenemos posibilidades para poder trabajar, incluir más trabajos en otros idiomas, ¿no? Sobre todo indicaciones para otras personas que igual no lo hacen, ¿no? Gracias, Linda. Y sí, un poco la mirada ha sido un poco amplia, en vez de centrarme en algunos aspectos, y eso tiene el problema también de no poder dedicar pues más profundidad a determinados aspectos, ¿no? Pero bueno, la intención era un poco esa mirada más amplia. Entonces, bueno, así es. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? Yo sí que tenía una, si tengo un minuto para terminar. Bueno, Victoria, yo quiero agradecerte enormemente que estés aquí hoy con nosotros. Gracias por esta charla tan rigurosa, tan inspiradora sobre el pasado, presente y futuro de la tecnología educativa. La verdad que es efectivamente abrumador. Es que asco de juventud, de verdad, por favor. Bueno, trabajar contigo siempre es gratamente gratificante, inspirador y un aprendizaje constante, la verdad. Mi pregunta va por todo este repensar lo que hemos hecho como investigadores e investigadoras a lo largo de todos estos años, de hacer autocrítica sobre lo que hemos hecho, sobre hasta qué punto hemos promovido o nos hemos visto metidos en investigaciones súper tecnocéntricas o de adopción que a veces con la que igual no casábamos demasiado o eran cosas que en ese momento teníamos que hacer. También por publicar o por la presión de hacer carrera investigadora y cómo ves tú el rol que tienen que tener los investigadores e investigadoras, especialmente jóvenes cuando empiezan su carrera, de posicionamiento y de escoger realmente temas que sean más inspiradores, temas que quizá no sean tan publicables, cómo resistir cuando todo lo tienes en contra, ¿no? Y por qué apostar por estos temas del futuro, de repensar nuevas formas de colaborar. O sea, ¿qué recomendaciones les darías a estas personas que están iniciando? Gracias, Sara. Bueno, es una pregunta complicada porque efectivamente todos y todas tenemos esa presión por publicar y bueno, la financiación yo creo que define mucho también las agendas de esas líneas de trabajo, ¿no? Y las tendencias que vemos en las publicaciones, en las investigaciones muchas veces responden a cuestiones de financiación, no necesariamente un interés tan genuinamente desde nuestros valores, ¿no? Entonces es complicado. Yo creo que para los que podéis empezar con buen pie ya o siempre podéis
redirigir un poco el trabajo, ¿no? Pero vamos, que yo creo que lo clave es pensar qué problema estoy intentando resolver, no, porque qué problema intento trabajar, qué meta tengo, ¿no? La meta educativa, ¿no? Porque al final eso es lo que buscamos, ¿no? ¿Qué trabajamos? Estamos trabajando la inclusión educativa de determinadas personas, la diversidad. Bueno, hay diferentes aspectos que yo creo que se trabaja un poco, y de hecho se ha visto en la literatura, que igual todavía, ¿no? El aprendizaje informal, apenas hay trabajos en la literatura, si bien yo aquí en las jornadas he visto muchos de aprendizaje informal, ¿no? Entonces, yo creo que elegir el tema es clave, ¿no? El tema, ¿qué tema es? ¿Qué problema, qué necesidad educativa estamos trabajando? Porque al final nuestra investigación debería intentar ayudar a cambiar pues, las cosas, ¿no? Yo creo que al menos debería ir más allá de describir lo que hay, sino también hacer propuestas y transformar el campo, ¿no? Un poco ir a más allá. Entonces, yo creo que buscar problemas relevantes, intentar resolver, trabajar pues con la tecnología, porque en nuestro caso pues trabajamos con la tecnología digital, en propuestas que realmente busquen intentar trabajar esos problemas, yo creo que es clave, ¿no? Y después las metodologías van a depender de vuestras preguntas de investigación, de qué planteáis buscar, ¿no? Entonces, ahí podéis combinar diversas, los métodos mixtos son una buena solución para poder integrar esas diferentes debilidades, como comentaba antes, ¿no? Y plantean pues, diferentes respuestas según la pregunta. Entonces, no es fácil, pero y además cuesta mucho publicar hoy día. Y bueno, después está todo el tema de, que ya no he hablado de ello, ¿no? De las revistas depredadoras, y bueno, hay todo un mundo allí. Es otro tipo de caja de Pandora que podrías dedicar a otra ponencia. Bueno, en todo caso, bueno, ánimos a las personas que estáis investigando, que realmente intentéis resolver cuestiones o intentar avanzar en cuestiones, y no siempre es difícil ir a global, ir a un contexto muy grande, intentar trabajar local, pero después que ello pueda redundar en lo global, ¿no? De alguna manera, con algún tipo de diseño. Sabemos que no podemos traspasar unos resultados a otros, sabemos que la educación es compleja, ¿no? Pero eso es importante, yo creo, también trabajar las necesidades que tenemos cerca y que eso también redunde en pensar en global. Entonces, bueno, ánimos a todos y a todas con ello. Muchas gracias.